Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar productos notables y lo vamos a hacer con producto de conjugados o producto de la suma por la diferencia de dos cantidades del álgebra de Baldor, ejercicio 64. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide, el universo es un extraordinario libro escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Es decir, que el caso que vamos a estudiar hoy es A más B por A menos B. Miremos que tengo dos factores. Uno de los factores es la suma de dos cantidades y el otro factor es su diferencia, o también conocido como el producto de conjugados. Cuando tenemos este caso de productos notables, esto es igual a. Miremos que la primera cantidad es A, la segunda cantidad es B. En el primer paréntesis A y B se están sumando, en el segundo paréntesis A y B se están restando. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Es decir, que cuando tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, la respuesta es una diferencia de cuadrados. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, es decir, que también lo podemos encontrar como A menos B por A más B. Y esto también es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Y esta es la teoría que vamos a utilizar hoy para resolver los problemas del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el primer problema tenemos x más y que multiplica a x menos y. Miremos que tengo un producto. En el primer paréntesis tengo x más y, en el segundo paréntesis x menos y. Dos cantidades. Primera cantidad es x, la segunda cantidad es y. En el primer paréntesis se están sumando, en el segundo paréntesis se están restando. Es decir, que estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, también conocido como producto de conjugados. Entonces, procedemos aplicando la teoría. Esto es igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos este caso de productos notables, la respuesta es una diferencia de cuadrados. Y hemos resuelto el problema 1 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 2 tenemos m menos n por m más n. Miremos que el orden de los factores no altera el resultado. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos cantidades. Primera cantidad m, segunda cantidad n. En el primer factor se están restando, en el segundo factor se están sumando. Entonces tendríamos la diferencia por la suma. La podemos encontrar como la suma por la diferencia o la diferencia por la suma, porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primera cantidad, que es m al cuadrado, menos la segunda cantidad, que es n al cuadrado. Entonces, cuando tenemos el producto de dos paréntesis conjugados, es decir, cuando en un paréntesis tenemos la suma de dos cantidades y en el otro paréntesis la diferencia, la respuesta es una diferencia de cuadrados. Y hemos resuelto el problema 2 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 3 tenemos a menos x por
x más a. Entonces, antes de resolverlo y poder visualizar mejor la primera cantidad y la segunda cantidad, los voy a reescribir de la siguiente manera. Esto sería igual a menos x que multiplica a. Recordemos que la suma es conmutativa. Entonces, x más a lo puedo escribir como a más x. Y aquí podemos visualizar mejor. En el primer paréntesis, miremos que tengo la resta, en el segundo paréntesis tengo la suma. Primera cantidad, a, segunda cantidad, x. Entonces, podemos aplicar la teoría y sería primera cantidad al cuadrado, es decir, a al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 3 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 4 tenemos x al cuadrado más a al cuadrado por x al cuadrado menos a al cuadrado. Primera cantidad, x al cuadrado. Segunda cantidad, a al cuadrado. En un factor se están sumando, en el otro factor se están restando. Es decir, que estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces aplicamos la teoría. Y esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Y ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto sería igual a x al cuadrado, tenemos potencia de una potencia, entonces multiplico los exponentes y me quedaría x a la 2 por 2, 4, x a la 4, menos a al cuadrado, potencia de una potencia, multiplico los exponentes, entonces me quedaría menos a la 2 por 2, 4, menos a la 4. Y hemos resuelto el problema 4 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 5 tenemos 2a menos 1 por 1 más 2a. Antes de resolverlo lo voy a reescribir de la siguiente manera. Esto sería igual a 2a menos 1 por, como la suma es conmutativa, entonces 1 más 2a lo voy a escribir como 2a más 1. Y aquí podemos visualizar mejor. Primera cantidad, 2a. Segunda cantidad, 1. En un paréntesis se están restando y en el otro paréntesis se están sumando. Estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, aplicando la teoría, esto será igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. 2a al cuadrado, aquí tenemos un producto al cuadrado, es decir, cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. A al cuadrado, a cuadrado. Entonces me quedaría 4a cuadrado menos, y 1 al cuadrado es 1. Y hemos resuelto el problema 5 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 6 tenemos n menos 1 por n más 1. Primera cantidad, n. Segunda cantidad, 1. En un paréntesis se están restando, en el otro paréntesis se están sumando. Es decir, que estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, esto sería igual a, y aplicando la teoría, primera cantidad al cuadrado, es decir, n al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Y esto es igual a n al cuadrado, n cuadrado, menos y 1 al cuadrado es 1 por 1 y 1 por 1 es 1. Es decir, que tenemos como respuesta
n al cuadrado menos 1. Y hemos resuelto el problema 6 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 7 tenemos 1 menos 3ax por 3ax más 1. Antes de resolverlo lo voy a reescribir de la siguiente manera. Esto sería igual a 1 menos 3ax que multiplica a. Miremos que en el segundo paréntesis tengo 3ax más 1. Como la suma es conmutativa, entonces lo puedo escribir como 1 más 3ax. Y aquí podemos visualizar mejor. Primera cantidad 1, segunda cantidad 3ax. Miremos que en el primer paréntesis se están restando, en el segundo paréntesis se están sumando. Por lo tanto, estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades o producto de conjugados. Entonces, para resolverlo, aplicamos la teoría. Primera cantidad al cuadrado, 1 al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 3ax al cuadrado. Y esto sería igual a. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1, menos. Ahora tenemos 3ax al cuadrado. Tengo un producto al cuadrado. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. A al cuadrado, a cuadrado. Y x al cuadrado, x cuadrado. Quedándome como resultado final 1 menos 9a cuadrado x cuadrado. Y hemos resuelto el problema 7 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 8 tenemos 2m más 9 por 2m menos 9. Primera cantidad 2m, segunda cantidad 9. En el primer paréntesis se están sumando, en el segundo paréntesis se están restando. Es decir, que estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, aplicando la teoría para resolverlo sería primera cantidad al cuadrado, es decir, 2m al cuadrado, menos la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. 2m al cuadrado, tengo un producto al cuadrado, entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, y m al cuadrado, m cuadrado, quedándome 4m cuadrado. Menos, y 9 al cuadrado es 9 por 9, es decir, 81. Y tendríamos como respuesta 4m al cuadrado menos 81. Y hemos resuelto el problema 8 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En el problema 9 tenemos a la 3 menos b a la 2 por a a la 3 más b a la 2. Primera cantidad a la 3, segunda cantidad b a la 2. En el primer paréntesis se están restando estas dos cantidades. En el segundo paréntesis se están sumando estas dos cantidades. Entonces, estamos ante el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades o producto de conjugados. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primera cantidad al cuadrado, es decir, a la 3 al cuadrado, menos segunda cantidad al cuadrado, es decir, b a la 2 a la 2 o al cuadrado. Y esto sería igual a la 3 a la 2. Tenemos potencia y una potencia, entonces multiplico los exponentes, quedándome a la 3 por 2, 6. A la 6 menos b a la 2 a la 2. Potencia y una potencia, multiplico los exponentes. Entonces me quedaría b a la 2 por 2, 4. Y tenemos como respuesta final a la 6 menos b a la 4. Y hemos resuelto el problema 9
del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En esta primera parte de la clase hemos resuelto los problemas del 1 al 9 del ejercicio 64 del álgebra de Baldor. En una segunda parte resolveremos los siguientes. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y nunca se les olvide que si les gustan nuestras clases, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca se les vaya a olvidar que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Nos vemos en la próxima clase.